mucha gente se está retirando los zapatos, puesto que aquí también hay una señal. Podemos ver estos relieves tanto en la parte derecha como en la izquierda. Ahora nos encontramos en la mezquita Cocapete. Hola gente, muy buenos días con todos. Mi nombre es Jenner Silva para los que todavía no me conocen. El día de hoy vamos a visitar la capital de Turquía y no me refiero a Estambul, puesto que mucha gente confunde Estambul como la capital de Turquía. Sin embargo, la capital es Ankara. Voy a mostrarle puntos importantes de esta ciudad, de la capital de Turquía, Ankara. Así que acompáñenme para ver estos lugares magníficos. Vamos para allá. Para empezar, me hospedé aquí en este hotel, Hotel Mithat. Es un hotel bastante agradable, hotel sencillo. ¿Y por qué me hospedé aquí? Porque este va a ser nuestro primer punto de visita. Exactamente frente al hotel nos encontramos con esta mezquita, nada más y nada menos que el Melike Hatun, o así creo que se llama. Bueno, no sé turco, pero vamos a intentar decir de que así se llama. Esta joya moderna, inaugurado en el año 2017, se destaca por su diseño elegante y su capacidad para albergar a miles de fieles. Lo que la hace aún más especial es que fue construida en honor a Melike Hatun, una figura histórica que representa la fuerza y la dedicación de las mujeres turcas. Ya dicho todo esto sobre la mezquita, vamos a ingresar y explorar la parte interna de esta imponente arquitectura. Es una mezquita súper grande, así que vamos para allá. En esta época de verano hace falta bastante líquido, así que aquí frente a la mezquita podemos encontrar estos grifos, estos cañitos para que la gente pueda tomar un poco de agua, lavarse el rostro, refrescarse un poco. Ankara es una de las ciudades en que cuenta con más mezquitas aquí en Turquía. Frente a mis ojos veo esta imponente mezquita y vamos a ingresar para explorar cómo es por adentro y qué se siente ingresar a una mezquita tan imponente como esta. Acompáñenme. Bueno, he visto de que mucha gente se está retirando los zapatos, puesto que aquí también hay una señal que indica ello y nosotros vamos a cumplir con eso. Sin más preámbulo, ingresemos a la mezquita. Vamos a hablar un poquito en silencio porque es un lugar pues sagrado. La gente le rinde culto. Wow, es increíble. Miren lo hermoso que es. Todo este techo es alucinante. Y aquí vienen miles de fieles a rezar a su Dios. Alucinante. Y se siente tanta paz en este lugar. Cuando estás aquí es como si te transportaras a un mundo de bastante tranquilidad. Justo una persona se acercó a esta especie de cajita y es una cajita para una ofrenda, un diezmo, una moneda, un billete que se encuentra justo a la puerta en el ingreso del lugar. Y bueno, también hay este tipo de cositas que la verdad no sé. Ah, ya sé qué es para poder quitarse los zapatos. Es esta varilla en el cual sirve para quitarse los zapatos. Lamentablemente no he podido hablar mucho adentro, puesto de que se tiene que rendir bastante respeto, ya que hay personas que ingresan para rezar. Sin embargo, ya adentro se escucha o se siente bastante tranquilidad, bastante paz. La gente que ingresa saluda con el cotidiano saludo salam aleikum, que es más o menos así como se dice. Un dato curioso, esta mezquita se encuentra exactamente frente a la Universidad de Ankara, lo que lo convierte en un punto de encuentro para aquellos estudiantes y jóvenes que vienen a la universidad o están alrededor de ella, quienes buscan un espacio para reflexionar y conectarse con su fe. Vamos dejando esta impactante mezquita para continuar con nuestro siguiente punto, así que acompáñenme. El siguiente punto sí amerita transportarse en bus, puesto de que está un poquito alejado. Nos estamos transportando a través del transporte público, el cual es muy práctico de poder movilizarse, puesto de que simplemente si es que tienes un celular con
contacto con Apple Pay o Contactless, puedes hacer el pago directamente. El costo de cada punto es de 75 centavos de dólar y nos estamos dirigiendo a un punto que la vista es increíble aquí en la ciudad de Ankara, así que vamos para allá. Mientras nos dirigimos a nuestra siguiente parada, que es Atakule, quiero contarles algo interesante sobre Ankara. Aunque muchos piensan que Estambul es la capital de Turquía, Ankara ha sido la capital desde 1923, cuando Mustafa Kemal Atatürk decidió trasladar el centro de gobierno aquí. Eligió Ankara por su ubicación estratégica y su neutralidad, ya que no estaba alineada con ninguna de las facciones de poder de la época. Así que este cambio fue un movimiento estratégico que ayudó a formar la República Moderna de Turquía. La siguiente parada, señores, es Atukale, lo que está detrás mío. Es una torre de comunicaciones y lo más peculiar es que también es un centro comercial y un mirador. Arriba se encuentra uno de los miradores más importantes de aquí para poder apreciar toda la ciudad de Ankara. No podíamos irnos sin antes ver desde lo más alto cómo se ve la ciudad. Así que vamos para allá. Pueden observar la torre y también pueden ver una pequeña pantalla, bueno, ni tan pequeña porque es bastante grande, enseñándote o mostrándote lo que puedes ver. Es como que unos lentes en realidad virtual para que puedas sentir la experiencia, inmertirte, creo que se llama, algo así, en el mirador. La icónica torre de telecomunicaciones y observación de Ankara, con 125 metros de altura, ofrece una vista impresionante de toda la ciudad. ¿Sabían que su nombre significa Torre de Ata, en honor a Mustafa Kemal Atatürk? Este lugar es perfecto para captar las mejores vistas panorámicas. Justo al lado, o también forma parte de la torre, este inmenso centro comercial. Así que esta va a ser una parada para también almorzar y poder tener el estómago lleno para continuar con nuestro recorrido. Ya estamos dentro del centro comercial y sin ni siquiera llegar a lo más alto de la torre, ya puedo visualizar una vista increíble. Desde aquí vamos a mostrarles ahorita la vista. Como les dije, si es que tienen las ganas de querer almorzar algo, pueden hacerlo desde aquí. Miren qué impresionante la vista. Y no estamos todavía en la parte más alta de este mirador, sino que podríamos estar, diría yo, en la parte intermedia, puesto de que arriba también se encuentran algunos restaurantes. Más arriba, muchísimo más arriba, se encuentra la torre. Hay un dato curioso. Aquí en el centro comercial existen varios restaurantes, sin embargo, arriba en esa torre hay un restaurante muy especial. Se encuentra uno de los restaurantes más importantes de Ankara. ¿Por qué? Porque es un restaurante giratorio. Gira 360 grados mientras que puedes visualizar la ciudad por todos esos ángulos. Entonces ese es un dato anecdótico por si es que quieres vivir una experiencia más bonita, quizás acercarte en el momento del atardecer y poder ver desde lo alto a través del restaurante y disfrutando de una rica comida cómo va cayendo el sol aquí en el atardecer de Ankara. Otro dato curioso es que Atakule, perdón si es que dije Atukale, es Atakule, fue una de las primeras estructuras de su tipo en Turquía, aquí en Ankara, cuando se inauguró en 1989 y durante muchos años fue el edificio más alto de la ciudad, un verdadero símbolo del desarrollo moderno de Ankara. Miren, ahora acabo de llegar al tercer piso donde ya tienes acceso al mirador. De hecho, aquí les pongo los precios. Los adultos pagan 130 liras turcas y los estudiantes la mitad para poder ingresar aquí al mirador. Y esta es una vista parcial del mirador sin necesidad de poder ingresar a ella. Y también aquí podemos aprovechar la vista genial que tiene este centro comercial. Poco recomendado para aquellos quienes sufren de alturas, porque es una vista muy profunda de todo este centro comercial, pero a la vez muy bonita, muy linda. Ya tenemos los tickets, costaron 130 liras turcas. La señorita muy amable nos ha enseñado cómo pagar. También está en inglés, sin embargo había algo de curiosidad en eso. Una vez que tenemos el acceso, ya podemos ingresar y a deleitarnos de la magnífica vista. Thank you. Así es, señores, oficialmente ya nos encontramos adentro del mirador. Sin embargo, la idea es llegar ahí, arriba, a la cima. Creo que para llegar ahí a la cima tiene que reservar la mesa del restaurante. Amigos, sin duda, como punto turístico aquí, Atakule, si es que
no me olvido del nombre. La vista es increíble, puedes ver por todo el horizonte los 360 grados y poder apreciar la ciudad, ver los tejados, ver la parte moderna, ver el casco histórico, ver los edificios, los rascacielos y tener una idea de lo grande que es esta ciudad. Dicho sea de paso, Ankara es la segunda ciudad más grande y habitada de Turquía. La primera es Estambul o Estambul. Sin embargo, al ser una capital, es la ciudad más importante aquí de Turquía. Veamos esta vista, señores. Es muy linda. Tenemos por este lado la parte de los tejados. Muy al fondo o para este lado ya se encuentran los edificios, los rascacielos, la zona financiera probablemente. Más allá se encuentran otro tipo de viviendas ya un poco más bajas, ¿no? De pocos metros de construcción a lo alto. Muy bonito. La entrada en dólares, aproximadamente $4. Vale la pena gastar un poco y sobre todo también admirar esta torre de lo más cerca. Vamos a ver si es que es posible ingresar a ella para poder ver desde lo más alto. Sin embargo, no les aseguro, aunque ya les estoy dejando una imagen de este lugar que está muy bonito, un lugar muy lindo. Yo creo que si es que quieres venir aquí a deleitarte de esta vista, el mejor horario en el que puedas venir me parece que es en el atardecer, donde puedes apreciar cómo el sol cae, ver el sunset y llevarte un grato recuerdo de aquí, de este lugar. Bueno amigos, ya salimos de Atakule, del mirador. Hay dos miradores, una que pagué 160 liras turcas aproximadamente y la otra, la que puede subir a la torre arriba, donde les comento que hay un restaurante giratorio. Esa tiene un costo de 400 liras turcas, aproximadamente $12. No ingresé, puesto de que me gustó bastante la vista desde aquel mirador que ingresamos. Sin embargo, ya tienes la información. De hecho, si es que quieres consumir arriba en el restaurante, aparte de pagar los 400 liras turcas, vas a pagar por el consumo del mismo restaurante. Así que nuestro siguiente punto es la calle Tunami Hilmi. Espero que así se diga. Es una calle muy transcurrida, es la calle más bulliciosa, la calle más comercial, y es ahí donde vamos a probar algo de comida turca, algo típico o algo callejero. Entonces, vamos para allá. Mientras que nos dirigimos a Tunali Hilmi Kadesi, de hecho lo estoy haciendo caminando desde la torre que está ahí atrás mío. Más o menos el trayecto es unos 40 minutos. Les voy a contar un poquito sobre este dato curioso sobre esa calle, o sobre Ankara en particular. A pesar de que Ankara es una ciudad moderna y en expansión, tiene una historia que se remonta a más de 3000 años. Durante la época romana fue conocida como Ancira y era un importante centro de comercio aquí en la región. Así que mientras paseamos por estas calles que están llenas de árboles, estamos literalmente caminando sobre siglos de historia. Interesante. Mientras que bajo hacia la calle que les había mencionado, hay este parquecito muy bonito donde la gente suele ver su banquito, apreciar un poco la naturaleza, tomarse quizás una cervecita y relajarse, porque estamos en verano y el verano aquí en estos lugares son bastante fuertes, hace un calor tremendo. Ahora sí nos encontramos en la calle Tunami Hilmi Kadesi. Espero que se diga así. Este lugar es una de las calles principales de aquí de Ankara, donde se encuentra todo tipo de comercio. Podemos encontrar restaurantes, bares,
tiendas de comercio, la gente local viene a consumir, a comprar sus propios productos, los que más necesitan. Esta es una de las calles más vibrantes de aquí de Ankara. Ya se siente la energía, la gente cómo transcurre, va y viene, los comercios, distintas, infinidad de comercios, perfumerías, restaurantes, tenemos también joyerías, tiendas de venta de teléfonos. Es una avenida bastante comercial. El nombre de Tunali Hilmi, un importante político turco que defendió los derechos de los trabajadores en los primeros años de la República. De hecho, en sus inicios, esta calle no era tan concurrida, pero con el tiempo se ha convertido en el corazón moderno de la ciudad. Vamos a hacer una pequeña parada para poder deleitarnos de esta típica comida turca. Vamos a deleitarnos de esta comida, es una comida rápida, pollito con ensalada, acá le dicen chicken taburk o algo así. Así que vamos a descansar un rato para probar esta rica comida a base de pollo y ensaladita y su pancito. Provecho. Está bueno. Se siente el pollito fresco, no mucha grasa. Está hecho en esa pinza en el cual el pollo comienza a girar y se va calentando. Y la ensalada le da ese toque también nutritivo. Así que voy a hacer una pausa para luego seguir con el recorrido. Después de haber hecho una pausa, tener el estómago lleno, nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la mezquita Kocatepe, que queda a pocos minutos de esta calle comercial, de esta avenida transitada. Así que vamos para allá. Mientras nos dirigimos al siguiente punto, les cuento un dato curioso sobre Ankara. Esta ciudad es conocida por sus gatos. Y sí, por sus gatos, porque Ankara es una de las ciudades que tiene una enorme cantidad de gatos aquí en la calle. Pero estos gatos son tan queridos que puedes encontrar comida y refugio para ellos durante toda la calle, durante toda la ciudad. Los gatos aquí en Turquía son considerados unos animales importantes, ya que los gatos aquí en Turquía son considerados una parte importante de la vida cotidiana. Así que ese es un dato bastante curioso. Y con ese dato nos dirigimos a la mezquita. Ahora nos encontramos en la mezquita Kocatepe, la más grande de Ankara y también la más grande de Turquía. Para llegar a esta mezquita se tiene que subir estas escaleras. La verdad es bastante imponente, es un lugar bastante sagrado e importante para toda la gente que habita aquí en Ankara. Y no solamente en Ankara, sino en todo el país de Turquía. Ya estando más de cerca podemos ver la magnitud de esta mezquita, lo grande que es, muy parecida a la anterior con las cúpulas de color azul, pero sin embargo se siente la magnitud, se siente que esta mezquita es mucho más grande que la anterior. Por algo no es la más grande de Ankara y por algo no es la más grande o una de las más grandes de Turquía. Construida en los años 80, su arquitectura clásica otomana es simplemente espectacular. Desde sus cúpulas hasta sus minaretes, todo aquí es grandioso. Vamos a tener la exclusiva de poder ingresar a esta mezquita. Como ya saben, la mezquita guarda en la puerta unos muebles para dejar tu calzado allí y lógicamente al momento de ingresar tratar de mantener el silencio y respetar a las personas que están aquí en este lugar. Así que vamos a dejar nuestro calzado. Nosotros seremos el número 890 y vamos a hacer unas pequeñas tomas en silencio. Ya que no hay mucha gente, voy a hablar algo muy bajo. Definitivamente uno se siente pequeño en un lugar tan inmenso como este. Sin embargo, la paz que se respira, el silencio que hay aquí es verdaderamente divino. Tú buscas un lugar de paz para poder reflexionar, pensar
en las cosas, en la vida, en ti, definitivamente este lugar es el indicado. Un dato interesante que estuve leyendo es que tardaron 20 años en construir esta mezquita. 20 años. Incluso hubo un proyecto de hacer una mezquita moderna. Sin embargo, las personas que aprobaron esto optaron por el clásico reflejo de una mezquita otomana. Y es por eso que el día de hoy tenemos esta impresionante mezquita aquí en Ankara, Turquía. Yo me quedo maravillado con todo lo que puede hacer el hombre. Ya dejándoles estas imágenes impresionantes de esta mezquita, nos vamos al siguiente punto, muy cerca aquí también, para poder mostrarles lo bonito que tiene esta ciudad y todo lo diverso que tiene Ankara. Así que vamos para allá. Ya dejando la mezquita, nos vamos al siguiente punto, es Anıtkabir. Ya van a saber lo que es, pero es un punto bastante importante aquí en Ankara y no puedes irte sin antes visitar ese lugar. Vamos para allá. Para poder llegar a mi destino he tomado un taxi que más o menos son entre 12 a 15 minutos de trayectoria. Y mientras que vamos de camino al siguiente punto, quiero contarles algo adicional sobre Ankara. Esta ciudad también es famosa por su lana de Angora, obtenidas de cabras de Angora, que produce una de las lanas más finas y codiciadas en el mundo. De hecho, Ankara era conocida en el pasado como Angora y este era uno de los productos principales que exportaban aquí de la región. Así que mientras que visitas esta ciudad vas a encontrarte muchas tiendas que ofrecen este tipo de lana, la lana de Angora. Ese es un dato interesante de aquí de Ankara, en Turquía. Ahora sí, señores, hemos llegado al último punto y al más importante aquí en Ankara, en Turquía. Y es el más importante y además el más, podríamos decirlo, difícil de ingresar, puesto de que para ingresar a este lugar tienes que pasar por ciertos controles, el cual a mí me quitaron la mochila, no podía ingresar con micrófono, no puedes ingresar con alimentos y por supuesto no puedes ingresar con alimentos. No me dejaron ingresar la mochila, me dieron un pequeño ticket para reclamarlo. De hecho ahí yo tenía mi pasaporte y un poco de dinero, tuve que sacarlo por si es que algo sucedía. Una vez pasados los controles ya puedes ingresar a este lugar. ¿Y de qué lugar estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos del mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk. Así es, señores, nos encontramos ahora aquí en el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk. ¿Quién es esta persona y por qué es tan importante este lugar? Pues es el fundador de la República de Turquía. Así es, señores, este señor fue el fundador de la República de Turquía. Y este lugar no solo es un monumento a él, sino que es un símbolo de orgullo y la historia de Turquía. Uno de los momentos más importantes que puedes apreciar aquí en este mausoleo es el cambio de guardia que se realiza a cada hora. Sin embargo, ya lamentablemente hemos llegado después del cambio de guardia y no podemos esperar porque tenemos que partir hacia otro destino aquí en Turquía, pero les voy a dejar algunas imágenes, algunos videos de cómo es que se realiza el cambio de guardia aquí en este lugar, en el mausoleo. Como podrán ver, este lugar es bastante grande, muy turístico, hay mucha gente que viene y también pueden apreciar cómo acá los soldados se colocan de una manera tan perfecta, totalmente quietos, como si fuesen unas estatuas. Y este, señores y señoras, es el mausoleo. No sé si se puede apreciar a través de mi cámara, pero estas esculturas y estos relieves representan la lucha de la independencia aquí en Turquía. Podemos ver estos relieves tanto en la parte derecha como en la izquierda del mausoleo aquí en Ankara, y podemos también ver unas palabras en turco. La verdad no sé qué significará, pero vamos a intentar ingresar y ver qué hay dentro de ella. Ya estamos adentro, podemos apreciar el mausoleo. Efectivamente se encuentra ahí, señores. Esa es la tumba de la persona que fundó República de Turquía, y podemos también ver allí
un soldado. ¿Cómo queda totalmente quieto? ¿Cómo está totalmente quieto? No, no es una estatua, señores, es un soldado que está totalmente quieto. Allí podemos apreciar el mausoleo, la tumba de Mustafa Kemal Atatürk, con un pequeño arreglo floral. Todo esto es para rendirle homenaje al fundador de Turquía. Y tenemos atrás la cantidad de gente que viene a ver a este personaje importante. ¿Sabías que el mausoleo está construido en dos partes principales? Una llamada Calle de los Leones y la otra la Sala de Honor, donde está la tumba de Atatürk. Además, el mausoleo está alineado exactamente con el eje norte-sur, lo que simboliza la unidad y la fuerza de Turquía. Señores, aquí en el cambio de guardia, que me lo he perdido y espero que ustedes puedan visualizarlo, hacen una precisión exacta estos soldados y se quedan quietos por horas y horas para poder tener la vigilancia 24 horas del mausoleo del fundador de Turquía. Es algo impresionante cómo una persona puede mantenerse quieta durante bastante tiempo. Y esto, señores, es el mausoleo del fundador de Turquía. Y yo me despido aquí dando un pequeño vistazo a todo este horizonte, a la vista de Ankara y al mausoleo que es tan inmenso, y detrás mío se encuentra también la bandera de Turquía. Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces. Si es que te ha gustado este video, por favor no olvides darle me gusta, comentarlo y compartirlo con las personas que quizás vienen a conocer o ya conocen este lugar. No te olvides, por favor, de suscribirte a este canal. Me ayudarías muchísimo con suscribirte para poder seguir motivado y poder enseñarte distintos lugares, no solamente de este país, sino de distintas partes del mundo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Wow, aquí en Turquía parece que hay dinero. Tenemos a un Bentley de policía de tráfico o de tránsito. Miren qué preciosura de auto de policía. Este es un Bentley.